Están los que piensan que en Paraguay nos conocemos todos y están los que hacen que todo el mundo nos conozca. Somos diferentes y eso nos hace únicos. Mostremos al mundo lo mejor que tenemos. Pool para todo el mundo. Muy bien, a mí me toca una pool cola. Hoy estamos realmente con todos pool cola, pero tenés toda la variedad. Pool pomelo, pool naranja, pool piña, pool... dietéticos. Los dietéticos. Los dietéticos, pool... Había otra pool... Pomelo. Pomelo, que me estoy olvidando, los light, todo. Pool y una industria paraguaya que vale la pena realmente consumirla. Bueno, el remedio de Dios para tu dolor es el perdón. Hemos hablado el domingo pasado del perdón. Libera tu corazón, más bien hablamos del corazón del hombre, del ser humano. Libera tu corazón, libera tu potencial, se llamó el programa anterior. El programa de hoy se llama El perdón, el remedio de Dios para tu dolor. Y te anticipo, lo voy a volver a hacer después, que el próximo jueves vamos a tener la visita de la pastora Maribel García de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, que ya estuvo el año pasado, una mujer que viene y trabaja sobre el tema de violencia doméstica, especialmente de las que sufren las mujeres en sus casas. Y como acontecieron tantas cosas que crearon una conmoción en nuestra sociedad de esta semana, yo creo que es más que oportuno esta serie de cosas, de programas que Dios nos está dando para entregarte a vos en tu casa. Así que el programa del próximo jueves es imperdible, especialmente para vos, mujer, y el de hoy es la serie de El Perdón. Perfecto. ¿Qué no hacer con el dolor? Es importante saber qué no hacer con el dolor. En primer lugar, no ignores tu dolor. No ignores el dolor. Mucha gente quiere ignorar su dolor. Por ejemplo, hay un libro en la Biblia, se llama 2 Samuel 19, 1 y 2. Bueno, después de la intro, que ahora me están avisando que tenemos, vamos a entrar con los principios del perdón a través de la palabra de Dios. Vemos enseguida, ¿sí? Se ha demostrado científicamente que las personas que han sido heridas pueden sanar perdonando a su ofensor. Entreteniendo un pensamiento negativo durante 1 minuto baja las defensas del organismo durante 6 horas. El perdón es perder el derecho a reclamar y liberar de la culpa a quien te haya ofendido. Es el mayor acto humano que puede liberarnos de cadenas y ataduras. ¿Cómo está tu corazón? Esta noche en Sálvese quien quiera, te mostraremos el remedio que curará tu dolor, el perdón, el remedio de Dios. No solamente eso, sino que hay muchísimas enfermedades y un gran porcentaje de las enfermedades físicas, dicen los entendidos, que tienen su origen en la parte psicosomática de la persona, lo que piensa, lo que siente, sus emociones, pero apenas eso fue una cápsula de lo que tenemos para vos. Estaba hablando de que es importante no ignorar el dolor. También es importante, ¿cómo uno puede ignorar el dolor? ¿Cómo uno puede ignorar? Negándolo, minimizándolo o posponiéndolo. Hay gente que no asume que tiene un dolor, que tiene una cuestión no resuelta en su corazón y lo reprime al punto tal que a veces hasta que cree que está bien, pero no está bien. También minimizándolo, diciendo, no, a mí no me ofendió lo que fulano me dijo, a mí no me hizo mal lo que me hicieron. La gente nomás cree que me afectó, pero no. ¿Por qué? Porque queremos tener una apariencia de fuertes, de que no nos dolió, pero legalmente hablando, sí nos dolió y mucho. Y también posponer. Ya en algún momento voy a arreglar este tema. Sí, voy a confrontar esta situación de acá un tiempo más. Déjame que me tranquilice y lo voy a hacer. Pero pasan meses, pasan años y nunca se resolvió aquel conflicto y es como una herida mal cicatrizada, si vale la expresión, o no cicatrizada, que está ahí doliendo ahí en el lugar donde nos lastimaron. Son 3 maneras comunes que la gente tiene de ignorar su dolor. Francisco, casi. El dolor, Emilio, es un síntoma. Sí. O sea, es un signo, una llamada de atención de que algo no está funcionando bien. Es decir, el dolor tiene una causa y a eso es lo que tenemos que apuntar. ¿Cuál es la causa de ese dolor? Mucha gente también trata de cubrir su dolor, Emilio, llenando el vacío que está sintiendo por el dolor, por ejemplo, con el materialismo. Pues. Sí. O si no, son violentos también, ¿verdad? Ese dolor por la falta de perdón, y esa es la causa. En la mayoría de las ocasiones, si es que no es la única causa, la falta de perdón es lo que causa el dolor. También produce la violencia, ¿verdad? Son formas en que las personas tratan justamente de paliar o de ignorar el dolor, ¿verdad?, que están sintiendo. Justamente hoy estaba leyendo y un poquito, no lo pensaba hacerlo ahora, pero este libro que estamos leyendo como iglesia, Más que Vencedores, es más,
a través de la APEP, Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, y Jesús Responde al Mundo de Hoy, están en más de 700 iglesias, me contó el pastor Walter Neufeld, ya están haciendo la vuelta al corazón en 40 días del pastor Ronnie Madrid, donde hay 40 lecciones y uno se lee por día a la par de pequeños grupos de sanidad interior donde se desarrolla el libro. En la Iglesia Más que Vencedores lo estamos haciendo con muy buen éxito y hay como 50 grupos se han formado. Y justamente estamos hablando, le estaba leyendo el día 9, que a mí me tocaba acá. Decía que, por ejemplo, un hombre por naturaleza es un guerrero, un luchador de la vida, ¿verdad? Que trata de superarse. Y cuando una persona tiene dolor en su corazón, se produce un desfasaje en dos extremos. El primero puede ser no tener fuerzas para pelear. Y el otro extremo maximizado es un buscapleitos. Muchos, por ejemplo, de los hombres o mujeres violentos que tenemos por ahí, esta semana se habló mucho de eso, las barras bravas, etcétera, son personas que de alguna manera tienen un corazón dañado, herido, averiado por la experiencia de la vida y lo canalizan su frustración por un corazón insano a través de la violencia, del querer imponerse, o del otro lado, el otro extremo, deprimido, sin ánimo de caminar en la vida. Se retraen. Retraído totalmente. Es muy interesante lo que justamente yo aprendí, aunque no es el tema, ¿verdad? Pero estuve aprendiendo en este libro precioso que también recomiendo. La librería Reflexión lo tiene seguramente, o puede llamar 20714 y participar de un grupo de El Perdón. Solamente un paréntesis, Cafi. Una de las formas de minimizar el dolor también es callándolo. Ajá. Y es terrible porque si yo callo mi dolor, ¿cómo puedo pretender que alguien me ayude si no pueden saber qué está pasando en mi interior, qué es lo que anda mal? El rey David decía en el Salmo 39:2, y me hacía el mudo, no decía nada, ni siquiera hablaba de lo bueno. Fíjate, había tanto dolor en su corazón que ni de lo bueno podía hablar. Pero mi dolor iba en aumento. Él creía que iba a minimizar su dolor al reprimirlo, pero veíamos que iba en aumento. Y el corazón ardía dentro de su pecho. Una forma poética de decir que realmente la vida ya no tenía sentido para él. Bueno, entonces podemos ver también que otra manera de hacer frente, qué hacer con el dolor, era no ignorarlo, y otro es no rehuyas al dolor. Habíamos leído, el rey David dijo, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Hoy en día hay tanta fobia, miedo a la muerte, síndrome de pánico, un montón de cosas. Tiene la raíz en un corazón lastimado. ¿Quién me diese como paloma alas para volar? Dice, a veces uno quiere escapar de su situación de donde está, quiere rajar salir de su propio cuerpo y irse a otro lugar. Algunos lo llevan al extremo de literalmente suicidarse porque ya no quieren más seguir con la vida. Son síntomas de un corazón herido. Tampoco te debes de esconder del dolor. El apóstol Santiago nos dice en la Biblia, por eso confiésese cada uno sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Es muy, muy interesante. Confiésense sus pecados. ¿Qué significa? Perdóname porque te ofendí. Eso es un pecado. Y el otro dice, te perdono tu pecado. La otra vez tuvo el pastor Lozano, Más que Vencedores, y estaba diciendo que el no perdonar es cargar el pecado ajeno sobre tus hombros. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, dice el apóstol Santiago en la Biblia que para ser sanado es importante confesar nuestros pecados unos con otros y orar unos por otros. Te estoy dando principios bíblicos, son cápsulas. Si querés saberlo más profundamente, te vamos a estar informando dónde nos vamos a estar dando esas charlas en la Iglesia Más que Vencedores, pero son cápsulas que te estamos dando que son importantes que las tomes para llevarlas a la práctica y veas resultados. Posponer el dolor también es huir, porque como habías dicho, mucha gente quiere escapar de esa situación y piensa que huyendo, a no ser como dijiste que se suicide, simplemente se retire por un tiempo o lo que sea, cuando regresa, su problema sigue ahí. Así mismo. Así que hay que solucionarlo para poder superar. La gente muchas veces va al médico, Emilio, cuando tiene un dolor físico. Sí. Y un buen médico no te va a tratar el dolor, lo que te va a tratar es la causa del dolor. O sea, no te va a dar un analgésico nomás, sino que va a ver qué es lo que te está produciendo el dolor. Entonces, tampoco hay que temerle al dolor, porque el dolor nos puede orientar y nos puede guiar a ordenar lo que está desordenado en nuestra vida. Yo leí un libro que escribió Philippe Yancey, me había prestado un amigo, que hablaba de un médico británico que fue como misionero a la India y él fundó leprocomios, lugares donde se le trataba a los leprosos.
Y él sacaba a relucir la importancia del dolor y daba un ejemplo, una anécdota de un leproso que había vuelto a su ciudad y que en una noche mientras estaba durmiendo por la falta de dolor, porque ese es el problema que tiene el leproso no siente dolor, entonces se lastiman, se cortan y esas heridas se van Algunos infectando. se queman y saben que se están quemando por el olor a carne quemada, ¿eh? Bueno. Y es su carne. Y la anécdota es esta, dice que este leproso estando durmiendo, al día siguiente se despierta y encuentra que sus pies fueron comidos por las ratas. ¡Wow! ¿Entendés? Entonces vuelve otra vez él al leprocomio para que el médico le trate el pie y le dice, doctor, le dije, usted no sabe cómo a mí me hubiese gustado sentir dolor, claro. ¿verdad? O sea, lo que quiero decir nomás con esto es que no tenemos que tener miedo al dolor, ¿verdad? El dolor puede ayudarnos a identificar aquello que está mal en nuestra vida y poder ordenarlo. El dolor es la alarma del cuerpo que nos dice que algo no está funcionando. Entonces, si algo te está doliendo, emocionalmente te está diciendo algo no está funcionando dentro tuyo, en tu corazón, en tu alma. Tenemos que tratarlo. También tenemos que tener en cuenta que no tenemos que dejar que el dolor nos consuma. Fíjate lo que dijo Job. Job fue un hombre que sufrió muchísimo en la Biblia, se le murieron sus hijos, quedó quebrado económicamente, le abandonó su esposa y se llenó de una lepra de pie a cabeza. Y él dice, entregarse a la preocupación o a la amargura es una torpeza que lleva a la muerte. Es una versión distinta a la que solemos usar en Job 5.2. Fíjense cómo habló este hombre de una manera tan clara. También tenemos que tener en cuenta que no tenemos que rendirnos a causa del dolor, ni siquiera resentirnos a causa del dolor. También dijo Job en el capítulo 18, versículo 4 del libro de Job, en la Biblia estamos hablando, solamente te haces daño a ti mismo con tu enojo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que practicar, también no es fácil. A mí por lo menos no me es fácil controlar mis emociones cuando algo no sale como hubiera querido que salga, pero la Biblia dice que tenemos que tratar que sobre nuestro enojo no se ponga el sol. Por ejemplo, una pareja, matrimonio, la Biblia dice, antes de que nos acostemos a dormir hay que resolver este tema. ¿Y cómo cuesta? A veces amanece al día siguiente y nos habló, pusimos la basurita bajo la alfombra, pero esa basurita sigue estando ahí. Vuelve a pasar después de unos días y después de otros días, después explotamos porque se acumuló un montón de cosas, ¿verdad? Un montón como por ejemplo lo que ocurrió esta semana con el asesinato de esta mujer. Podemos ver de que dicen, ¿verdad? Yo no les conocía a nadie, pero leyendo la información decían que desde 22 años casados tenían problemas. 22 años casados. No sé qué situaciones habrán vivido, pero fíjate lo que es vivir 22 años sin tratar los pequeños problemas. Nadie jamás creyó que esto iba a suceder. Nadie se casa y dice, en 5 años más voy a estar divorciado. Nadie tiene un hijo y dice, mi hijo me va a odiar el día de mañana. Tenemos la mejor expectativa cuando empezamos una relación. Jamás creemos que van a terminar de manera tan trágica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos tratado a tiempo ciertas circunstancias. Francisco. La importancia de no posponer justamente la situación que está produciendo una crisis, Emilio. Y situaciones como esa a mí me ayudan a entender más por qué Dios justamente le da gracia al humilde. Porque poner en orden una situación que estuvo mal implica, Emilio, muchas veces reconocer que uno se equivocó. Y eso es un acto de humildad y de valientes. Vos una vez dijiste solamente aquella persona que es grande puede humillarse, y también un acto de valentía, porque no es fácil reconocer, ¿sabes qué? Me equivoqué. Te pido disculpas, me equivoqué, fallé. Bueno, y Jesús nos hace ejemplo cuando Él se humilla limpiando los pies de sus discípulos. La gente que por ahí conoce va a saber que hablo, y si no saben ese pasaje bíblico, habla que Jesús se humilla al hacer eso. ¿Por qué Él tuvo la capacidad de hacer eso, de humillarse? Porque Él sabía quién era. Él tenía una identidad bien definida. Solamente aquel que tiene miedo de quién es realmente, es el que está muy expectante al qué dirán. Pero cuando uno sabe quién es, camina en la verdad sin importar lo que la gente pueda opinar, porque está seguro de quién es en la vida. ¿Cafi? Tenemos muchos mensajes. Sí, por favor. Sí. Metele a full, Cafi. Tengo mucho rencor. Desde chica pasé cosas difíciles y me cuesta perdonar. ¿Dónde puedo recibir ayuda? Necesito ser libre. Odio al que me violó. ¿Tiene derecho a que le perdone? Qué bárbaro. El año pasado vi el programa con esas pastoras. Sí. Impactó mi vida y su testimonio, Liz. Bueno, el próximo jueves la tendremos de vuelta. Así mismo. Quiero el libro del perdón. No sé más qué hacer para ser feliz. Ayúdenme, por favor, Olga. Yo fui al congreso con las pastoras el año pasado. Mi vida nunca más fue igual.
Qué bueno. Porque Jesús vino a mi vida. Este año no me pierdo el Congreso. Estela Ortiz. Vamos a estar hablando del Congreso un poco más adelante. Un poco más adelante, Amara. Lea dos mensajes más, Cafi. No quiero perdonar porque no siento perdonar. ¿Está bien eso? Mi marido me puso los cuernos desde antes de casarnos y le perdoné miles de veces. ¿Está bien que me comporte como lo hago? Bueno, muchas respuestas están en este libro. Por ejemplo, el día 29 al 35 dice el libro La Vuelta a tu Corazón en 40 días. Dice, ¿qué hago si perdono pero no olvido? ¿Qué hago si siento culpa? ¿Necesito perdonar a Dios? ¿Qué hago si la herida no sana? ¿Qué hago si defraudé a alguien? ¿Qué hago si continúan golpeando mi corazón? ¿Qué hago si siento que ya no aguanto más? Bueno, están las respuestas en este libro que tienen un montón de principios bíblicos. Lógicamente la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. Bueno, ¿qué hacer con el dolor? Ya dijimos qué no hacer. Dijimos, entre otras cosas, no te resientas. Hablamos, no dejes que te consuma el dolor, no te escondas el dolor, no huyas el dolor, no niegues el dolor. Ahora, ¿qué podemos hacer con el dolor? El Salmo 23:5 dice, bueno, eso voy a obviar porque es un versículo un poco complicado para explicar. Dice, el primer principio que hacer con el dolor es dejar que Dios pague nuestra cuenta. O sea, cuando alguien nos dañó, escuchen esto parece muy difícil en la práctica, pero es algo muy práctico realmente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de decisión. Creer que Dios es justo y que Él paga a cada uno conforme a su obra. Uno no puede saber realmente qué hay en el corazón de la persona que nos ofendió. Y no vamos a poder juzgar con justicia. Entonces necesitamos orar y entregarle a Dios y decirle, Señor, trata con mi corazón y con el corazón de la persona que me dañó. Esto es dejar que Dios pague nuestra cuenta. Deuteronomio 32:35 dice, mía la venganza y la retribución, dice el Señor. Mía es la venganza y la retribución, dice el Señor. También en Romanos 12:19 dice, queridos hermanos, no busquen venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malos. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme y yo daré a cada uno su merecido, porque Él sabe juzgar con justicia. Hay un dicho que dice, ¿quieres ser feliz por un día? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Nos vamos a un corte comercial y volvemos enseguida.